La historia, el mito y la conexión de cada signo del zodiaco. La historia, la mitología y la conexión del signo Aries. Aries representa el comienzo de la primavera, ocupa los primeros 30 grados del círculo zodiacal. El nombre de este signo se basa en el hecho de que el inicio del signo de Aries estaba en el mismo lugar que la proyección de la constelación de Aries, cuando se desarrolló el sistema del zodiaco en Babilonia, hace unos 2500 años, durante la era de Aries. Debido a la precesión del equinoccio, la proyección de la constelación cambió, mientras que el signo de Aries quedó atrás para comenzar el primer día de la primavera. La constelación de Aries, como cualquier otra constelación, se imaginó en el cielo nocturno para contar una historia. Fue nombrado por un carnero, un actor importante de uno de los mitos que han contado los antiguos griegos. La constelación de Aries no representa un carnero para todas las culturas. Los chinos ven la constelación como inspectores gemelos y en las Islas Marshall es una marsopa. La mitología de Aries. El carnero con el vellocinio de oro fue concebido de una manera inusual. Poseidón, el dios del mar, convirtió a una ninfa en una oveja, por lo que la distanciaría de muchos pretendientes que tenía. Para poder intimar con ella, tuvo que convertirse en un carnero y como resultado, la ninfa dio a luz a un carnero con el vellocino de oro. Este carnero no solo tenía un vellocino de oro, sino que también podía volar y es más famoso por ayudar a una madre de 2 hijos, un niño y una niña. Firux y Ele eran los hijos de Nepel y Atamás, que se divorciaron de la segunda esposa de Atamás, y para justificar la separación acusó de locura a su primera esposa, la madre de sus hijos, de Nepel. Cuando su hijo fue acusado injustamente de abuso y ella se dio cuenta de que la vida de sus 2 hijos estaba en peligro, Nepel se entregó a un carnero con la esperanza de que los alejara de su madrastra, mientras que volaba por el estrecho pasaje entre Europa y Asia. Él se cayó del carnero, llevándose uno de sus cuernos con ella, y se dice que el dios del mar, Poseidón, la salvó a propósito, para poder realizar el acto que se conoce como el sacrificio a los dioses, y ella dio a luz a su hijo después. Firux llegó sano y salvo a su destino, y en señal de gratitud sacrificó el mismo carnero a Zeus y le dio su vellón dorado a su suegro, quien lo encerró y asignó a un dragón para mantenerlo a salvo. La conexión entre la mitología y el signo zodiacal de Aries actualmente. Este es un mito que muestra una profunda conexión con el signo y la constelación de Aries, con todo tipo de historias que podríamos aplicar a la época en que vivimos. Cuando ves un planeta en el signo de Aries, puedes imaginar una historia sobre una niña que no fue salvada, cayó directamente a su sacrificio. Y puedes también imaginar una historia sobre alguien nacido en una relación posesiva, donde su padre distanció a su madre de sus oportunidades para tenerla para él. Y puedes ver a un padre que fingió ser algo que no es solo para tenerlos de niño. También hay una historia muy popular sobre la ex esposa loca y la madrastra malvada. La historia clave aquí, sin embargo, es la de la traición. Y aunque el mito tiene varios finales, principalmente el signo de Aries está relacionado con el niño varón que se salvó, solo para destruir el carnero. Después de eso, este también puede ser un amigo, el hijo de un amigo, o cualquier figura masculina que podría haber perdido a su hermana, de la misma manera que lo hizo Firux, o simplemente cualquier persona que se salvó. El lado positivo de este mito, que se manifiesta en caso de una posición extremadamente fuerte del signo de Aries y su regente en la carta de alguien, está orientado a los momentos en que nació un carnero con vellocino de oro. El hecho de que tuviera un vellocino de oro era valiente y capaz de volar, sobre todo desde una perspectiva optimista. La historia de Aries es la historia de cómo evitar una muerte segura y de ser salvado por una persona increíble, fuerte y con mucho poder. Esto da una explicación adicional a la necesidad de Aries de ser el héroe de cada persona que quiere o aprecia en su vida. La historia, el mito y la conexión del signo Tauro. La historia de Tauro. Tauro es una continuación del signo de Aries, que representa los 32 grados del círculo zodiacal. El signo de Aries representa el comienzo de la primavera, y con él comienza la vida, mientras que Tauro es un signo fijo que continúa lo que Aries ha comenzado. La vida está en plena floración en el signo de Tauro. Las estrellas de la constelación de Tauro albergan 2 cúmulos abiertos, los Pléyades y las Híades, y se encuentran principalmente al final del signo de Tauro y al comienzo del signo zodiacal de Géminis. En la Edad del Bronce Antiguo, marcó la ubicación del Sol durante el equinoccio de primavera, y al igual que la constelación de Aries, representó el equinoccio hace más de 2000 años. La constelación de Tauro estuvo vinculada a ella entre el 5000 y el 1700 a.C., antes de que la precesión del equinoccio trasladara nuestra perspectiva al signo de Aries.
Tauro es una de las constelaciones más antiguas conocidas. Se cree que se presentó en pinturas rupestres que datan alrededor del 15.000 a.C., pero no fue hasta la astronomía babilónica que se representó como un toro, llamado el toro del cielo o el toro de frente. Su importancia para el calendario agrícola influyó en varias figuras de toros en las mitologías de la antigua Sumer, Akkad, Asira, Babilonia, Egipto y por supuesto Grecia y Roma. El mito de Tauro. Aunque muchas culturas han tenido una historia relacionada con el signo de Tauro, los mitos más vividos son los de la antigua Grecia, y hay dos de ellos, ambos estrechamente vinculados al rey de los dioses, Zeus. Su equivalente romano era Júpiter. El primer mito vincula a Tauro con Zeus, que secuestró a Europa, una legendaria princesa fenicia, mientras que ella se divertía con sus amigos en la orilla del mar. Zeus se enamoró de ella y se acercó a ella disfrazado de toro, mientras que Europa se sintió atraída por la belleza y la mecedumbre del toro arrodillado frente a ella, y saltó sobre su espalda para montarlo. Con ella de espaldas, nadó y la llevó atrás del agua hasta Creta, donde dio a luz a sus 3 hijos. Después de esto, se casó con el rey de Creta, Asterion, de quien los hijos de estos heredaron el gobierno de la isla. El segundo mito está relacionado con la primera infidelidad de Zeus a Hera, con la sacerdotisa personal de Hera, llamada Lo. Cuando Hera se dio cuenta de que la estaban engañando, se enfadó mucho. Zeus convirtió a Lo en una noviña para protegerla de la ira de Hera. Gracias a Argus, el monstruo que todo lo ve, Hera se enteró de esto y maldijo a Lo para que se quedara en el mundo encantado como una vaca, picada continuamente por un tábano, por lo que se vería obligada a estar para siempre. Pero después de algún tiempo, Lo finalmente cruzó el mar Jónico hasta Egipto, donde Zeus la devolvió a su forma humana y dio a luz a sus 2 hijos, un hijo que se convertiría en rey de Egipto y una hija. La conexión entre el mito de Tauro y el signo zodiacal de Tauro. Tauro cuenta la cola de un hombre influyente que finge ser algo que no es, para ganarse el afecto de un ser querido. Es una historia de secuestro, un viaje a través del mar y alarde de un lado tierno, pero fuerte de un hombre que no es real. El segundo mito es más maléfico y suele manifestarse cuando los planetas de este signo entran en contacto con esta constelación. Se encuentran en aspectos y dignidad difícil. Esto significa el adulterio, las relaciones románticas de un hombre que está casado con una amiga cercana de su esposa o incluso su hermana. También significa la ira de la esposa, que va a hacer cualquier cosa para lastimar a la amante de su esposo, que no tendrá la paz hasta que cruce una gran distancia, se mude a otro país o viaje por el mar. Siempre existe la posibilidad del embarazo y nacimiento de un hijo fuera del matrimonio, que se volverá influyente más adelante, así como el matrimonio de una mujer con un hombre que no sea el padre de sus hijos. La historia, el mito y la conexión del signo Géminis. Géminis es un signo mutable que procede del verano, y como tal, anuncia un cambio mientras gobierna la época del año en que la primavera de Tauro ha terminado y la vida en la Tierra está a punto de cambiar. La primavera se está agotando y se hacen los preparativos para que el verano se haga cargo del comienzo de Cáncer. La palabra Géminis es una palabra latina para gemelos y es una de las constelaciones que en realidad parece lo que su nombre sugiere. La primera referencia conocida de la constelación de Géminis fue meteorológica por Aristóteles, más de 300 años antes de Cristo. Menciona que observó la ocultación de una estrella en Géminis y habla de observar a Júpiter junto con ella. En la astronomía babilónica, estas estrellas eran conocidas como las grandes gemelas y consideradas como dioses menores. Meshlantaea, el que ha surgido del inframundo, y Lugalirra, el poderoso rey. Esta constelación se encuentra entre Tauro al oeste y Cáncer al este. Es especial porque los gemelos de la mitología griega no estaban representados por la constelación, sino por estrellas reales que marcan las cabezas de los gemelos en ella. Pollux es la estrella más brillante de Géminis, y es una estrella gigante de color naranja, y Castor es la segunda estrella más brillante en esta constelación, y es un sistema estelar sextuple que parece como una estrella azul blanca a simple vista. El mito de Géminis. El mito de Géminis es un mito de Castor y Pollux, hijos de Zeus y Leda. Leda era la esposa de Tindareus, rey de Esparta. Una de las versiones de este mito afirma que Leda fue seducida o abusada por Zeus, disfrazado de cisne, la misma noche en que compartía cama con su esposo, y como resultado, ella eclosionó 2 huevos de los cuales nacieron 4 hijos, mortales e inmortales, porque tienen diferentes padres, y entre ellos, Castor y Pollux. Castor era el hermano gemelo mortal, y Pollux era el inmortal.
Nunca se pelearon ni se amaron mucho. Los hermanos aspiraban a casarse con dos mujeres que ya estaban comprometidas con dos de sus primos. Esto llevó a una disputa familiar y Castor fue fatalmente herido. Zeus le dio una opción a Pollux: pasar todos los días como inmortal en el monte Olimpo entre los dioses o entregar la mitad de su inmortalidad a su hermano Castor. Y este optó por lo último, y los gemelos compartieron la vida y la muerte, pasando un día juntos en el Olimpo, seguido de un día en el Hades, el inframundo. La segunda historia está relacionada con el nacimiento de los gemelos, en el que no eran realmente los hijos de Leda. Con esta versión del mito, Zeus se enamoró de Némesis, quien era el espíritu de la retribución divina, con aquellos que sucumben a la arrogancia ante los dioses. Ella representó lo inevitable del destino para aquellos que eran impíos y malvados. Zeus comenzó a perseguirla, actuando sobre la fuerte atracción que sentía, y ella comenzó a cambiar de forma para poder escapar de él. Cuando se transformó en un ganso, Zeus la encontró, se convirtió en un cisne y se apareó con ella apasionadamente, y como resultado, 2 huevos eclosionaron, y que fueron encontrados por Leda en el pantano, y ella decidió reclamarlos como propios. Ahora, ¿cuál es la conexión entre el mito de Géminis y el signo del zodiaco de Géminis actual? Este mito nos recuerda un sincero amor fraterno y puede manifestarse a través del amor a un hermano o una amistad tan cercana que se siente como una hermandad. Habla de 2 personas que no se preocupan por sus diferencias y que están preparadas para hacer cualquier cosa el uno por el otro. Podrían tener problemas con las mujeres que ya tiene un hombre en su vida, y ciertamente, como podemos ver en el mito, 2 hombres peleando por una mujer, y si uno de ellos se lastima gravemente, es de esperar que el otro dé cualquier cosa para ayudarlo. El signo y la constelación de Géminis representa un vínculo entre el cielo y el inframundo, y puede representar la experiencia cercana a la muerte de alguien, o cualquier tipo de contacto intenso con la muerte. Detrás de la historia principal hay un rostro de Zeus que muestra a un padre que se presentó como algo que no es, solo para seducir a la madre, en una posición verdaderamente desafiante. Incluso podríamos ver a unos hermanos nacidos de un abuso o niños adoptados cuya madre los dejó en un pantano. Y la segunda versión del mito nos habla de cómo superar lo inevitable. La persecución de vencer lo inevitable casi siempre está presente en el signo Géminis. La historia, el mito y la conexión del signo Cáncer. La historia de Cáncer. Cáncer, en el zodiaco, toma los cuartos 30 grados del círculo y comienza con el primer día de verano. Cáncer es un signo cardinal, lo que significa que marca el comienzo de una temporada, de la misma manera de que Aries marca el comienzo de la primavera. En la antigüedad, la constelación de Cáncer se colocaba en el mismo lugar que la ubicación más al norte del Sol, lo que representa el solsticio de verano. Su nombre en latín significa cangrejo, pero difícilmente podemos reconocer el aspecto de esta constelación a simple vista. Se parece más a una letra Y invertida. Es la más tenue de todas las constelaciones zodiacales, ubicada entre Géminis y Leo, y a menudo se le considera el signo oscuro, descrito como negro y sin ojos debido a su apariencia oscura. Se dice que Cáncer, el cangrejo de río o cangrejo, fue un lugar para el sol mesopotámico del sur, y luego se asoció con el cuarto mes Dusu, que cae entre junio y julio del calendario occidental moderno. También se le conocía como la puerta norte del sol. El mito de Cáncer. El mito de Cáncer es probablemente el mito más corto de todos. Habla de un lío familiar como consecuencia de una de las infidelidades de Zeus, que resultó en el nacimiento de Hércules, uno de los mayores héroes griegos. Hera, la esposa de Zeus, odiaba a Hércules por celos y quería que se fuera, mientras luchaba contra la gran Hidra. Por amor a Hera, un cangrejo se coló y pellizcó a los pies de Hércules. Como resultado, aplastó el cangrejo con un paso, y ese es casi el final. Se menciona otra forma de interpretar a Cáncer a través del papel del cangrejo gigante que Poseidón, el dios del mar, puso a cargo para mantener a salvo a sus ninfas. En su mayoría, tuvo éxito en sus esfuerzos, pero fue engañado por el calamar vampiro, que envió para salvar un par de ninfas que se escaparon, y como resultado de la pelea con el calamar, quedó lisiado y debido a su inmortalidad, sufrió para siempre. La conexión entre el mito de Cáncer y el signo zodiacal de Cáncer. Un mito de Cáncer muestra a alguien que no es consciente de su verdadera fuerza. Las personas que están en conexión con el signo o la constelación de Cáncer tienen que lidiar con un lío familiar y a menudo tienen prejuicios contra los odiados por su madre, su gobernante o su esposa,
también puede ser verdaderas patriotas leales a su reina, así como demasiados protectores. Se les convence fácilmente para que vayan a la batalla, incluso si solo van a hacerse pasar por un daño colateral. Este mito apunta a aquellos que son demasiado sensibles, pero están dispuestos a cargar contra un enemigo mucho más grande porque sus emociones prevalecen sobre la lógica. Asumen más de lo que pueden imaginar y podrían terminar lastimándose e incluso quedar lisiados de por vida. La historia, el mito y la conexión del signo Leo. La historia de Leo. Leo es un signo fijo que llega después de que ya haya comenzado el verano en el signo de Cáncer. Representa el verano caluroso y soleado, estable e inmutable, sin señales del otoño que se avecina. Leo es una de las constelaciones reconocidas más antiguas, documentada en Mesopotamia, por primera vez ya en el 4000 a.C. Los babilonios lo llamaron Urguya, el gran león. Las estrellas más brillantes de esta constelación, Regulus, era conocida como la estrella que se encuentra en el pecho de león, o la estrella rey. La constelación de Leo también fue llamada Ser o Shir por los persas, Artan por los turcos, Ario por los sirios, Arie por los judíos y Sinja por los indios, todas traducidas como león. Los antiguos egipcios tenían un gran respeto por la constelación de Leo, porque el sol brillaba frente a ella en el momento de la inundación anual del río Nilo. Esta constelación tiene una estrella de primera magnitud, una de las 4 estrellas reales, que es la guardiana del norte, Rugulus. Esta constelación en realidad se asemeja a un león y al brillo de Rugulus, con el hecho de que la Osa Mayor apunta hacia ella y hace que sea fácil para nosotros encontrar a Leo en el cielo nocturno. El mito de Leo. Leo está relacionado con el primero de los 12 trabajos del héroe griego Hércules, en el que tuvo que quitarle la vida al famoso león de Nemea. El león vivía en una cueva de Nemea y aterrorizaba a las personas que vivían allí. No había forma de derrotarlo, por la piel impenetrable que no podía ser perforada por hierro, bronce o piedra. Cuando Hércules lo encontró, trató de dispararle las flechas y siempre rebotaron en la piel del león. Cuando el león entró a su cueva para esconderse, Hércules comenzó a buscarlo. Necesitó 2 meses para encontrarlo en esa cueva y finalmente lo estranguló, usando sus propias garras para quitarle la piel. Esta piel se convirtió en un manto usado como trofeo y en un recordatorio de la fuerza de Hércules, así como un manto de protección que lo hacía parecer aún más temible. El segundo mito escrito de la constelación de Leo es el mito de una trágica historia de amor entre Piramus y Tisbe. Es una historia que se parece mucho a la novela de Shakespeare, ya que ambos amantes se quitan la vida al final de la misma. Cuando organizan una reunión secreta, Tisbe llegó primero al punto de encuentro y vio a una leona con la boca ensangrentada por su reciente muerte. Ella sale corriendo asustada y deja atrás su velo. Este velo es encontrado más tarde por Piramus, quien se quita la vida pensando que la leona le quitó la vida a Tisbe, y luego ella regresa para encontrarlo muerto y se apuñala con la misma espada. La conexión entre el mito de Leo y el signo zodiacal de Leo. Todo el mito de Leo parece bastante deprimente. O a Leo le quitan la vida, o es el responsable de que otras personas se la quiten, por amor en general. Pero las cosas no están mal cuando las piensas desde un ángulo diferente. El signo de Leo es el signo de la caída de Neptuno, y podemos ver estos mitos que llevan a la historia de la simulación, el adulterio y los conceptos erróneos mortales en su interior. Esto podría ayudarnos a comprender la necesidad de que tienen los representantes de Leo de iluminar y encontrar la verdad en todo. Incluso la mentira más pequeña puede lastimarlos a ellos o a quienes los rodean enormemente. Hércules le quita la vida al león indestructible de Nemea, pero la parte principal de esta historia es aquella que el león se asusta y se esconde. Esto habla de la necesidad de esta constelación y el signo de Leo de la valentía. Está profundamente arraigado que Leo no debe temer a nada, o podría resultar gravemente herido. Y también podemos ver la historia de las garras de león que le quitaron la vida, lo que significa que cualquier arma física, emocional o verbal lastimará a la persona que las usó, y no a la que estaba destinada. Aún así, en su buena posición en una lista personal, Leo representa la valentía, la realeza y el éxito, y contiene la historia de alguien fuerte, indestructible y valiente. Mientras la persona no actúe por miedo, lastimando a otros y termine siendo lastimado, Leo necesita ser valiente y recto, o no habrá mucha diversión para ellos en esta vida. La historia, el mito y la conexión del signo Virgo. La historia de Virgo. Virgo es un signo mutable que anuncia el otoño que se avecina.
Esto lo hace bastante deprimente en su naturaleza cambiante. Virgo es un signo mutable que anuncia el otoño que se avecina. Esto lo hace bastante deprimente en su naturaleza cambiante, ya que representa el cambio entre el verano soleado y el otoño presuntamente lluvioso, cuando todo se apaga. Además, Virgo es un predecesor de Libra, el signo en el que se pone el sol. Esta constelación se encontró en la astronomía babilónica, que data aproximadamente del 1000 al 700 a.C. Se le conocía como el surco, que representaba la espiga de la diosa Chalá, y una estrella importante en esta constelación es Pica. En latín significaba espiga, y esto le da una imagen de trabajo duro que da resultados. Virgo a menudo se representa como una mujer que sostiene trigo en la mano. El mito de Virgo. La constelación de Virgo a menudo estaba vinculada a las diosas griegas y romanas de la agricultura, Demetres y Ceres. Aún así, la conexión primordial de los antiguos griegos conectaba esta constelación con Astrea, la Virgen Celestial, quien fue la última inmortal que vivió con los humanos durante la Edad de Oro, una de las 5 edades en deterioro del hombre. Abandonó la raza humana y dejó la tierra para huir de la maldad de la humanidad. El mito más intenso vinculado a esta constelación es el de Erigone, hija del Ícaro. Ícaro fue asesinado por pastores que se emborracharon con su vino y pensaron que trató de envenenarlos. Mientras agonizaba, recordó cómo Dionisio le enseñó a preocuparse por la vida y que un día una cabra se comió todo lo que había plantado y cultivado con amor y devoción. Enfadado, Ícaro le quitó la vida a la cabra, la despellejó e invitó a otras personas a bailar a su alrededor. En el momento que perdía la vida, se dio cuenta de que al matar a la cabra, en realidad, se estaba haciendo daño. Su hija Erigone, con su perra Maera, encontró el cuerpo de su padre debajo de un árbol y decidió colgarse sobre él. El perro se quedó allí triste por su dueño, hasta que él también murió. Pero la historia no termina aquí. Como Dionisio estaba tan enojado por este acto injusto, castigó a Atenas haciendo que todas las doncellas de la ciudad se quitaran la vida de la misma manera. Hasta los pastores que le quitaron la vida a Ícaro finalmente fueron encontrados y castigados. La conexión entre el mito de Virgo y el signo del zodiaco Virgo actual. El vínculo más importante entre estos dos mitos está en la ignorancia de la raza humana. Todos los actores de ambos mitos han terminado en el cielo, de una forma u otra, por la falta de gratitud y de personas de bajos rasgos morales e intelectuales. Hay una imagen de una persona educada, cuyo conocimiento no se valora, y hay una tragedia en el mito de Virgo, en que se puede trasladar a través de generaciones de mujeres, hasta que se resuelva la fuente del problema. A menudo asumimos que Virgo es un signo de mujeres solitarias que se sacrifican por una causa superior, y esto está en estrecha correlación con estas historias. No hay historia de amor en el signo de Virgo, excepto la que incluya a la familia y el amor de una mujer por su padre. Esta constelación y el signo que le fue asignado apuntan a una relación de una niña con su padre que la hizo quitarse la vida, y esto a menudo puede tomarse como un problema social, emocional o hasta físico. Esta trágica historia lleva dentro una lección importante, escondida en el último pensamiento que tuvo Ícaro. Él entendió que firmó su propio destino, lastimando a otro ser, y aunque se hizo un sacrificio de su vida, hay un momento espiritual e iluminador al final, un momento en el que se muestra el verdadero valor de cualquier vida. La historia, el mito y la conexión del signo Libra. La historia de Libra. Libra es un signo cardinal que marca el comienzo del otoño. Este también es un signo donde se pone el sol, donde ha caído y ha terminado el verano, dejando espacio para el otoño que viene. Representa el ciclo de la naturaleza, donde todo comienza a extinguirse, entrando en hibernación, por lo que no es extraño que este sea un lugar donde el sol como fuerza de vida se encuentra en su más baja dignidad. En cierto modo, la constelación de Libra no existe realmente, ya que se representan las garras del Escorpión, lo que la convierte en parte de la constelación de Escorpión, y fue reconocida como Mulsibanu en la astrología babilónica, conectándolo tanto con las garras del Escorpión como una balanza. Y en la antigua Grecia se reconocía de la misma forma. En verdad, Libra representa un punto de equilibrio absoluto, que se muestra a través del grado 15 del signo de Libra, y todos los demás puntos relacionados con esta constelación, presentados a través de las estrellas en ella, son en realidad parte de una constelación diferente. El mito de Libra. Libra está correlacionado con Dai, la diosa griega de la justicia, la hija de Zeus. Aunque a menudo esta correlación con Astrea
todavía parece un individuo independiente de otros signos del zodiaco, al servicio de su padre Zeus. Dai estaba a cargo de medir el peso de las almas humanas después de su fallecimiento. Su trabajo consistía en castigar a las almas sumises en el vicio y recompensar a las almas honestas y justas. El vínculo de Libra con Astrea está relacionado con el papel de Astrea después de que ella se rindió con la raza humana y decidió dejar a los humanos con su naturaleza corrupta. Ya que hay un pequeño misterio en el signo de Libra. Por un lado se dice que está relacionado con Astrea, la diosa griega de la inocencia y la pureza, pero esta diosa está en general vinculada al signo de Virgo, que es el signo anterior de Libra. Por otro lado, la estrella de Escorpión forma la constelación de Libra, así que es casi como si Libra fuera una conexión entre Virgo y Escorpión, más que un signo en sí mismo. La conexión entre el mito de Libra y el signo zodiacal de Libra actualmente. El signo de Libra representa la justicia en nuestro sentido típico y cotidiano, y el equilibrio que se debe encontrar para que satisfagan todos los lados de cualquier ecuación. Habla de una relación entre dos cosas que necesitan encontrar un término medio, y esta es exactamente la razón por la que el signo de Libra representa todas las relaciones interpersonales, como dos escalas de la balanza. Las personas conectadas al signo de Libra tienen una tendencia a admirar a los demás y no están muy seguras de su propia personalidad. Al igual que la constelación y el signo, están conectados principalmente a una diosa y a un animal que pertenecen a los signos en ambos lados de Libra. Lo interesante aquí radica en el hecho de que un equilibrio es más importante y debe encontrarse entre la diosa de la pureza y la inocencia, y el animal mortal que está vinculado a nuestro lado animal más profundo. Debido a la naturaleza de Escorpión, las estrellas de esta constelación suelen estar relacionadas con algún tipo de castigo kármico y hablan de la deuda de una persona que se midió en la balanza de la justicia antes de esta vida. La historia, el mito y la conexión del signo Escorpión. La historia de Escorpión. Escorpión es un signo fijo, que llega después de que ha comenzado el otoño en Libra, desde el punto del sol caído de Libra y la oscuridad que ha llegado, el final de la vida, como la conocíamos desde la primavera. Escorpión es la cualidad fija de este cambio. Precisamente por eso, lo observamos como una señal de muerte. Al contrario de Tauro, en el que todo florece a través de la fase estable de la primavera, en Escorpión todo se apaga, se duerme, y la naturaleza termina un ciclo para entrar en el frío invierno. Para comprender el significado de esta constelación, debemos ser conscientes del hecho de que las garras de Escorpión representan la constelación de Libra. El nombre Scorpius habla de un escorpión en específico, en lugar de una criatura en sí, lo que también apunta a la naturaleza específica del signo. Esta constelación ha sido reconocida por los babilonios, al igual que muchas otras constelaciones, y su nombre de esa época puede traducirse literalmente como la criatura con el aguijón ardiente. La estrella más grande de la constelación de Scorpius es Antares, también conocida como la rival de Marte, por su color rojizo. Representa el corazón del escorpión y es una de las 4 estrellas reales, conocida como la guardiana de Occidente, que la conecta con todas las ubicaciones occidentales en el mapa del mundo. El mito de Escorpión. Existen varias versiones del mito de Escorpión, siendo la primera aquella en la que Gaia, una de las deidades primordiales griegas y la personificación de la tierra, se enojó porque un cazador llamado Orión quería matar a un toro y decidió enviar a un escorpión para picar al cazador y evitar que le quitara la vida. En el cielo nocturno, la constelación de Escorpión está en posición con la constelación de Tauro y Orión. Cuando Escorpión se eleva por encima del horizonte, Orión cae debajo de él, como si cayera hacia su destino. Otro mito diferente menciona que Orión amenazó a Artemisa y a su madre, Leto, de que le quitaría la vida a todos los animales de nuestro planeta, lo que los enojó lo suficiente como para enviar a un escorpión a una batalla con Orión. El escorpión pica a Orión con su aguijón y Zeus decidió elevarlos a ambos a las estrellas para que los mortales de la Tierra puedan entender el castigo por el orgullo excesivo. Otra versión de este mito habla de las habilidades de caza de Orión, que resultaron ser mejores que las de Artemisa. Como él eligió protegerla, diciendo de que ella es mejor en su vocación, ella comienza a desarrollar sentimientos por él. Su hermano gemelo, Apolo, se enoja por sus sentimientos románticos y envía un escorpión para quitarle la vida a Orión. Si queremos entender al signo de Escorpión, tenemos que entender que también hay un lado íntimo del mito, en el que Orión es seducido por la diosa del amanecer, Eos, secuestrada por ella como muchos otros jóvenes. Esto hizo que Artemisa se pusiera celosa y enojada, y que envió al escorpión a picar a Orión una vez más. La conexión entre el mito de Escorpión
y el signo zodiacal de Escorpión. Cual sea que sea el mito, Orión termina siendo picado con un escorpión hasta quitarle la vida, ya sea por orgullo excesivo o por amor o celos. Lo primero que el signo y las estrellas de la constelación de Escorpión quieren que entendamos es que nada que sea demasiado grandioso, demasiado orgulloso o demasiado emotivo pueda pasar sin consecuencias. Incluso, podríamos decir que cada una de estas historias está ligada al desequilibrio generalizado, en uno de sus extremos o en el otro. La segunda cosa importante que nos enseñan los Escorpión es que algo pequeño puede de hecho ser mortal y que la fuerza de la madre naturaleza se muestra en el más pequeño de sus representantes. La historia, el mito y la conexión del signo Sagitario. La historia de Sagitario. Sagitario es un signo mutable que representa el cambio de estaciones del otoño al invierno. También es un signo que viene después de Escorpión, representando todo lo que viene después de un ciclo de vida que ya ha terminado. En cierto modo, esto lo vincula con el cielo y con los lugares que visitan nuestras almas, después de que nuestro cuerpo físico se haya ido. La constelación de Sagitario fue identificada como el dios Nergal en la antigua Babilonia, una criatura parecida a un centauro que disparaba una flecha con un arco. Esta deidad a menudo se representaba con alas y dos cabezas, una humana y una pantera. Esto habla bien de las dos naturalezas de Sagitario, una animal y otra humana. Y esta división del signo, la constelación y las historias vinculadas a ellas es algo que no desvaneció en los siglos. Más tarde se conectó con Quirón y los centauros representados por un caballo con torso y cabeza humana, que nuevamente apunta a una conexión de lo animal con la naturaleza humana. Fue una de las 48 constelaciones enumeradas por el astronómico Ptolomeo del siglo II. El nombre de la constelación en latín significa arquero. Su nombre sumerio era Pavilsac y estaba compuesto por dos palabras, Pavil, que significa pariente o paterno mayor, y Sac, que significa jefe o cabeza. En otras palabras, se tradujo como el antepasado o antepasado principal, representado simbólicamente en el momento en que las personas pasaron de los animales a los seres conscientes. La constelación de Sagitario está llena de estrellas, cúmulos y nebulosas, porque en ella se encuentra el centro de nuestra galaxia. La posición actual del centro de la Vía Láctea todavía está en el signo de Sagitario, en su grado 27. La flecha de esta constelación apunta hacia la estrella Antares, hablando de la necesidad de cambio y, extrañamente, la dirección de la vida hacia la muerte. El mito de Sagitario. Existe un dilema con respecto al mito de esta constelación. Según una interpretación, Sagitario es un centauro que dispara una flecha, pero la constelación no muestra una criatura con 4 patas. Debido a esto, se le ve como el sátiro Crotus, el hijo de Pan, o como Quirón, hijo de Saturno. Los griegos atribuyeron a Crotus la invención del tiro con arco, y fue considerado un gran cazador y un músico aún mejor. Se crió y vivió con las musas. Debido a su talento para la música, Musas le pidió a Zeus que lo colocaran en el cielo, y fue entonces cuando Zeus le dio 2 patas de caballo, una cola y un arco con flecha debido a sus habilidades de tiro con arco. Su música inspiró a las musas a aplaudirle, y esta fue la explicación mitológica de cómo surgieron los aplausos. Quirón, por otro lado, fue el primer astrólogo y el único centauro que no cedió a sus tendencias animales. Él era un maestro y un sanador, quien también era inmortal y gravemente herido por su amigo Hércules. Hércules perseguía a otros centauros que le robaron el vino, disparándoles flechas venenosas, y por error le disparó a Quirón en el muslo, infligiéndole una herida incurable. El dolor de Quirón era insoportable y le rogó a Zeus que le diera su inmortalidad a Prometeo para que ocupara su lugar en el inframundo. En su deseo de finalmente morir y dejar de sentir dolor, Quirón entregó su inmortalidad y salvó la vida de alguien. La conexión entre el mito de Sagitario y el signo zodiacal de Sagitario. El concepto principal del signo de Sagitario es la necesidad humana de superar los instintos animales y volverse cada vez más humano. Esto implica aprender, enseñar, sanar y viajar, ensanchar el alma para apartarnos de las fuerzas primarias que nos agobian. Todo el signo se divide en 2 mitades, una que pertenece a los animales y la otra que pertenece a la mente humana. Sagitario representa todo, desde la caza, el armamento y la persecución, hasta la curación, el aprendizaje, el espíritu divino y el enfoque de uno para aprender la teología o la filosofía. El impacto más fuerte del mito de Quirón se muestra por la tradición accidental de un amigo y las heridas que no pueden sanar, mientras que la necesidad más intensa se da a un individuo a través de la preparación para dar su vida por alguien que sufre, por una necesidad de liberados de los suyos. Desde cierto punto, esta es una situación en la que todos ganan, pero que una persona logra morir, o metafóricamente, hacer un cambio profundo.
solo para ayudar a alguien desinteresadamente, salvando así su vida. Esto explica la tendencia de cada Sagitario a rescatar y salvar o hasta dar la vida por las personas que ama o los que lo rodean. La historia, el mito y la conexión del signo Capricornio. La historia de Capricornio. Este es un signo cardinal, lo que significa que marca el comienzo de la temporada y el cambio que trae consigo. La constelación de Capricornio marcó el solsticio de invierno en la Edad del Bronce, porque el sol estaba en ella cuando comenzó el invierno hasta el año 130 a.C. El nombre de esta constelación es en latín para cabra cornuda o cuerno de cabra, y se representa como una cabra de mar, una criatura mítica que es mitad cabra, mitad pez, llamando nuestra atención sobre su cola en la estrella más brillante. La cola en sí representa simbólicamente el pasado, nuestras deudas y lo que estamos arrastrando de nuestro pasado. La constelación es la más pequeña de todas las constelaciones zodiacales y está ubicada en el área del cielo llamada Mar, que consiste en muchas constelaciones relacionadas con el agua, como Piscis y Eridanus. Capricornio fue incluido por el astrónomo del siglo II, Ptolomeo, pero antes de esta inclusión era una de las constelaciones más antiguas conocidas por los hombres, y a pesar de su debilidad, fue representado como un híbrido de una cabra y un pez desde la Edad de Bronce Medio, con las primeras representaciones certificadas, datadas alrededor del siglo XI a.C., en los catálogos de las estrellas de Babilonia, se registró como el pez cabra antes del 1000 a.C. El mito de Capricornio. El mito de Capricornio está relacionado con Pan, el dios de la naturaleza, los pastores y rebaños, la naturaleza de las montañas salvajes y la música rústica. Tenía patas de cabra y el instrumento musical que tocaba, las flautas de Pan. Contaba una historia de amor especial de una mujer que tenía a su cortesano, huyendo de sus cumplidos. Una de las historias de Pan habla de una reunión de dioses que fue interrumpida por Tifón, el monstruo gigante, por miedo. Todos los dioses cambiaron de forma, mientras que Pan saltó al río Nilo, convirtiendo sus piernas en una cola de pez y su torso en una cabra, para poder confundir al monstruo y asustarlo con su apariencia. Otra importante historia que se esconde detrás de Capricornio es aquella en la que Zeus fue ayudado por una cabra que intervino el cuerno aterrador llamado Pánicos. En su misión de derrotar a los titanes, el cuerno fue descubierto en el mar y esto explica la cola de pez que se le dio a la cabra, mientras que el cuerno debió ser un caparazón que hizo un sonido para obligar a todos los titanes a dispersarse, presos del pánico. Cuando los titanes finalmente fueron derrotados por los olímpicos y enviados al inframundo, cada día al caer la noche había una sensación de terror que los titanes se alzarían al horizonte. La conexión entre el mito de Capricornio y el signo zodiacal de Capricornio. La palabra pánico se deriva del nombre del dios Pan, o en realidad de Pánicos, el instrumento que utilizó para hacer el sonido que hizo que los titanes se dispersaran. Cada versión del mito relacionado con el signo de Capricornio y su constelación correspondiente tratan principalmente sobre el miedo. Este es el miedo que hace que las personas cambien de forma y pretendan ser lo que no son. Este es el miedo que atrapa a todos los que rodean a una persona y los obliga a infligir dolor. Podemos ver a una mujer huyendo de los cumplidos de un hombre, pero también a una mujer que teme a un hombre con una apariencia extraña que la sobresalta en un lugar oscuro mientras está sola. Y podemos reconocer el poder del miedo, que crea aún más miedo, ya que Pan se convierte en un monstruo para ahuyentar a Tifón. Y además, podemos ver todo tipo de problemas en la mitad inferior del cuerpo. El miedo en esta historia nunca se desvanece y está allí, incluso cuando la batalla ha terminado, esperando que el enemigo regrese. La historia, el mito y la conexión del signo Acuario. Acuario es un signo fijo, que llega después de que ha comenzado el invierno en Capricornio. Representa la parte estable, nevada y fría del invierno, antes que haya señales de primavera. El nombre de esta constelación en latín significa portador de agua o portador de taza, y es una de las constelaciones más antiguas reconocidas a lo largo del zodiaco. Fue mencionado por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, pero antes de esto fue reconocido como el Grande en los catálogos de las estrellas de Babilonia. Para los antiguos babilonios representaba al propio dios Ea, el gobernante del cuarto más del sur del Camino del Sol, en el periodo de 45 días cada lado del solsticio de invierno. Ea estaba representado sosteniendo a un jarrón desbordado y estaba asociado con las destructivas inundaciones. En el antiguo Egipto, Acuario estaba asociado con la inundación anual del Nilo, y se decía que las orillas del río se inundaban cuando Acuario puso su jarra en el río al comienzo de la primavera. Los griegos pensaban en la constelación como un simple jarrón virtiendo agua.
La constelación de Acuario no tiene estrellas particularmente brillantes y se encuentran en la región a menudo llamada el mar, debido a una gran cantidad de constelaciones cuyos nombres están relacionados con el agua, como Cetus, ballena, Piscis, pez y Eridanus, río. El mito de Acuario. Aunque existe una conexión con Deucalión, quien construyó un barco con su esposa para sobrevivir a una inundación inminente, la historia que suele seguir a la constelación de Acuario es el mito de Ganímedes. Ganímedes era el niño más hermoso de esa época, quien fue secuestrado por los dioses debido a su belleza y llevado al monte del Olimpo, donde reemplazó a Hebe como copero de Zeus. Sin embargo, fue reemplazada por un hombre joven y hermoso, que se presume que era el confidente y protegido de Zeus. Hebe era la hija de Hera, y la diosa suprema se enojó por este reemplazo. Debido a la lucha constante, Zeus frustrado simplemente puso a Ganímedes en las estrellas. Según una versión del mito, Ganímedes fue tomado por Aquila, el águila de Zeus. Por otro lado, Zeus se transformó en un águila y lo secuestró para compensar por llevarse a su hijo. Zeus le dio el arnés de caballos divinos y una vida de oro a su padre, el rey de Troya. Ganímedes fue el primer mortal en volverse inmortal, y es importante entender que la dualidad se presenta a través del signo de Acuario, ya que muestra las aguas arriba que sostiene la vida. Esto significa que Ganímedes fue en realidad el primer mortal que entendió todo lo que viene de arriba y le dio esta información a la gente común. La conexión entre el mito de Acuario y el signo zodiacal de Acuario. Acuario representa en cierto modo la misericordia de los dioses, de la misma forma que Ganímedes era notado por las deidades por su belleza. Esta persona podía ser hermosa o especial de cualquier otra forma, lo suficiente como para ser apoyada por la naturaleza o sus superiores. Esta es una historia de la divinidad de los Acuario, la capacidad de ver las cosas desde arriba, alcanzar los cielos de cualquier manera posible y compartir un mensaje divino con los simples mortales. En un sentido práctico, esto nos habla de alguien que fácilmente conseguirá un muy buen trabajo y que trabajará en las estructuras superiores de la sociedad humana. La belleza de la persona no tiene por qué ser necesariamente física, sino que también se puede ver a través de cierto talento o habilidad especial. Podemos ver a alguien joven con la necesidad de separarse de un padre influyente y comenzar una carrera por su cuenta. Y en Acuario también podemos ver ese mismo potencial, así como los posibles beneficios que obtienen las personas que están cerca de ellos. El lado negativo de este mito es que Ganímedes reemplaza a Hebe, y esto puede manifestarse como alguien hermoso que toma la posición legítima de otra persona, en el trabajo o incluso en una familia. En un escenario extremo, el secuestro de Ganímedes representa una forma en la que una persona será llevada al cielo y puede señalar todos los peligros que nos representa la vida. La historia, el mito y la conexión del signo Piscis. La historia de Piscis. Este es un signo de cualidad mutable, en el que reside el sol cuando el invierno llega a su fin y la primavera está por comenzar, representando una zona de las estaciones entrelazadas, y con ellas el final de la vida y su comienzo. Este es un momento en el que podemos esperar nieve y bajas temperaturas, tanto como podamos esperar que la naturaleza florezca a nuestro alrededor. Es por esto que podemos decir con certeza que el signo de Piscis es un signo de mayores cambios entre todos los signos mutables. La constelación de Piscis obtuvo su nombre de plural latino de peces y fue reconocida con las constelaciones babilónicas como Sinutú, la gran golondrina, en el actual Piscis occidental, y Anunitún en la Señora del Cielo, donde se encuentra el pez del norte. Los babilonios también llamaron a esta constelación las colas, que representa a dos peces nadando en direcciones opuestas, mientras que representa a los ríos Éufrates y Tigris, que se pensaba que de una parte de esta constelación era la cuerda, la cinta de pescado, que conectaba a los dos peces. Esta constelación es la 14ª más grande en general, y a menudo se propuso que se cortara en subdivisiones más pequeñas. En el siglo XVII se sugirió que debería dividirse en 4 subdivisiones: el pez del norte y del sur, y el cordón del norte y del sur. Se propuso que una parte de Piscis debería de observarse como una constelación separada, llamada Testudo, o la tortuga. Las estrellas de la constelación de Piscis son tenues, y ninguna de ellas es más brillante que la 4ª magnitud, lo que dificulta verlas en el cielo nocturno a simple vista. Si conectamos todas las estrellas en esta constelación, no podríamos reconocer peces en la forma. El mito de Piscis. La mitología detrás de la constelación de Piscis tiene sus raíces en Siria como Atagartis, la diosa del amor y la fertilidad. Estaba representada por una figura mitad mujer, mitad pez, y se cree que fue inspiración para la diosa griega Afrodita y la diosa romana Venus.
En su mayoría, la constelación de Piscis está relacionada con la historia de Afrodita y su hijo, Eros, quienes escaparon del monstruo, Tifón, saltando al mar y transformándose en peces. Según una versión diferente, estaban junto al río Eufrates y en ese momento saltaron al río, no al mar. Cuando saltaron al agua, se ataron con una cuerda para no perderse, en las orillas sirias del río Eufrates, y murieron sin comer, ya que comer pescado todavía era considerado un tabú. Y hay otra versión de este mito en el que Afrodita y Eros saltaron al agua y dos peces acudieron a su rescate. La conexión entre el mito de Piscis y el signo zodiacal de Piscis actualmente. Sin duda, está en la naturaleza de Piscis huir de todo tipo de monstruos. Se asustan fácilmente y el mito habla de su capacidad para cambiar de forma y de ponerse diferentes máscaras para evitar lastimarse. En ese caso, de una posición planetaria muy buena en relación con Piscis, ayudará a la persona a aferrarse a un secreto del que se beneficiará, y si la posición no es tan positiva, el pánico y el miedo pueden apoderarse y esconderse, se convertirá en la forma de vida. En la peor conexión posible, este mito puede representar la muerte por ahogamiento y la historia de amor que termina de manera trágica por culpa de los monstruos. La naturaleza primordial de Piscis habla de personas que tienden a quedarse atascadas y al igual que los peces, se enredan dentro de una red de pescador y a menudo se verán enredados en problemas, situaciones que no pudieron predecir y su movimiento por la vida estará lleno de obstáculos mientras lo atraviesan sin prestar atención. Esperamos que el video les haya gustado. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.